Bueno, muy buenas a todos, muchas gracias por asistir. Esta charla es From Boy to Monje Newbie. Containers no son Docker, pero Docker sí es un container. Mi nombre es Joaquín Manuel Crespo, trabajo en Base 4 Security y hoy vamos a ver en esta charla qué es el mundo de los containers, cuáles son las características de los mismos en cuestiones generales, que después vamos a detallar más en la charla. Y después vamos a ir viendo algunas características que ahora veremos en la agenda. Primero, vamos a ver la agenda, voy a hacerles una presentación sobre la charla, me voy a presentar yo quién soy, vamos a ver qué es un aislamiento, vamos a ver los tipos de aislamiento también, vamos a ver qué es la virtualización, los tipos y características de las virtualizaciones en GNU Linux. Vamos a ver qué son los contenedores como tal. Vamos a ver también sus diferencias con respecto a la virtualización. Y vamos a ver los tipos de contenedores que hay en GNU Linux y vamos a ver las arquitecturas específicas con un vistazo por arriba, ¿sí? Ya que esto es un mundo bastante complejo en materia técnica hablando de Docker y Podman. Primero vamos a empezar presentando la charla. En esta charla vamos a ver las cuestiones generales, ¿sí?, que hacen a un container, ya sea en un container general, ya sea en un container de Kubernetes, ya sea un container de Podman, ya sea un container de, por ejemplo, el famoso sysinit, a la vez también controversial, de Linux, que es systemd. Y vamos a ver también qué hace a un container dentro de un navegador, ¿sí? Primero, me voy a presentar. ¿Quién soy yo? Como les comenté recién, mi nombre es Joaquín Manuel Crespo, soy DevSecOps y Pentester en Base 4 Security. Juntando toda mi experiencia profesional, alcanzo más de 3 años en la administración de la nube, Amazon Web Services, Microsoft Azure, Google Cloud Platform, App Cloud, entre otros. Y también como más de 3 años como Linux Engineer. Soy programador en C y en Rust por hobby, nada profesional. Y si quieren seguir alguna novedad, algún trabajo, acá tienen los links abajo en la descripción. Más hacia el final de la charla estará más información sobre Base 4 Security y también donde pueden consultar la información sobre la misma para consultas, contrataciones, etc. Primero vamos a empezar con qué es un aislamiento. Vamos a empezar por la más básica de todas. Un aislamiento tiene como características tres características, valga la redundancia. El aislamiento también se le suele decir, se suele referirse en el inglés por sandbox. Si los que son un poco más veteranos en esto ya sabrán que es un sandbox, pero a nivel general podemos describir un aislamiento o por su denominación en inglés un sandbox como un aislamiento que posee tres características. Primero, posee un aislamiento de disco. ¿Esto qué quiere decir? Que un programa que está en un aislamiento o en un sandbox solamente puede ver los archivos que están dentro de ese aislamiento. No puede ver los archivos que estén fuera de ese aislamiento. A su vez, también se posee un aislamiento de memoria RAM. ¿Esto qué significa? Que el programa no puede ver la información que hay escrito fuera de su confinamiento, o sea, fuera del espacio de memoria RAM asignado que tiene por el sistema operativo. Este aislamiento de RAM provoca también muchas veces que, como dependiendo del tipo de aislamiento de memoria RAM que se haga, porque a veces es más o menos selectivo, también se produzca un aislamiento de la distinción de lo que son y el reconocimiento de lo que son los PCI Express, como puede ser tarjetas de video, tarjetas de audio, SSDs como por ejemplo los Optane de Intel, que son por PCI Express, entre otros.
Y después también tenemos un aislamiento de red. ¿Esto qué significa? Que un programa aislado no puede ver la red, los sockets ni los paquetes de otros programas, ¿sí? Para quien no lo sepa, un socket es técnicamente un archivo que se abre dentro del sistema operativo iniciado por el kernel, el cual está indicando una interconexión, ya sea con otros programas, si es por ejemplo un socket de tipo Unix para intercambio de información, que en GNU Linux se realiza a través de el componente llamado DBus, y también puede ser un socket de tipo red, que son los que más se conocen. Por ejemplo, cuando nosotros programamos un programa y le metemos una conexión a Internet para que pueda interactuar con Internet y demás, lo que estamos haciendo es crear un socket de tipo Internet para que se pueda comunicar. Entonces el kernel ya tiene ahí la información de los programas que lo tienen abierto, etcétera. Mucha más información. Sí. Estas son las tres características generales que básicamente hacen al funcionamiento de un aislamiento de un container. Ahora, pasando a una explicación un poco más visual, ¿sí? Como pueden leer ahí abajo, dice memoria principal o RAM también llamada, Random Access Memory. Lo que podemos ver es, por ejemplo, ¿sí? En este diagrama simple creado, pero para que se pueda entender un poco mejor lo que acabo de explicar recién, podemos ver que la aplicación 1 tiene una determinada cantidad de memoria RAM asignada, ¿sí? En forma de unos segmentos, en este caso de color rojo, en donde el programa, cuando quiera consultar qué hay en el espacio asignado de la aplicación 2, que vendría a ser el remarco violeta, o sí, violeta en este caso, o índigo, lo que va a pasar es que o el sistema operativo le va, en este caso el kernel, le va a informar al programa de que o no tiene permitido hacer eso, o va a tratar de dar un segmentation fault, o directamente le va a informar que no hay nada ahí. Los más avispados en el tema se darán cuenta que esto ya ocurre en cierta medida hoy en día en todos los sistemas operativos, sean de tipo kernel Linux, sean de tipo microkernel de Windows o sean tipo de los macrokernel de los BSD. ¿Por qué? Porque esto está indicando, esto pasa cuando el programa, para evitar que se haga una corrupción de memoria, ya sea por la escritura o por la lectura, fuera del espacio de memoria RAM asignado que tiene ese programa, para evitar que se produzca un buffer overflow y se puedan leer o modificar datos de otros programas cercanos, ¿sí? El buffer overflow es el error de seguridad más común que hay en todos los programas. Eso se puede ver en los CVs. Y esto es una de las medidas que precisamente realizan todos los sistemas operativos para evitar ese tipo de cosas, ¿sí? ¿Qué tan estricta es o no esta medida? Depende de muchas cosas, ¿sí? Depende de la implementación y demás. No es lo mismo el aislamiento de memoria RAM que se realiza en un container que el aislamiento de RAM que se realiza en un sistema operativo común y corriente, en el cual, por ejemplo, HTOP puede leer la información básica de los programas que se están ejecutando en el sistema operativo, que los sistemas Linux es /proc. Después tenemos el aislamiento de red. Como yo les comenté, un programa aislado con un aislamiento a nivel de red no puede ver ni los sockets ni la información que se está transmitiendo entre otros programas. Esto es así porque lo que se hace es que cuando se aísla una aplicación dentro de un sandbox o dentro de un aislamiento, por su traducción respectiva al español,
Lo que termina haciendo el sistema operativo es crear una interfaz virtual. Esta interfaz virtual se encarga de comunicarse y de anidarse, o sea, enlazarse a nivel lógico con la placa de red que está transmitiendo toda la información del sistema anfitrión, o sea, del sistema operativo que ejecuta y crea este aislamiento, para que después sea el propio kernel de ese sistema operativo anfitrión el que se va a encargar de ir redireccionando hacia cada lugar específico los paquetes que correspondan según la interfaz virtual, ¿sí? Entrar en detalles técnicos de cómo funciona este aislamiento y demás daría para 5 charlas más, así que vamos a dejarlo en esta explicación teórica, pero para que se entienda qué es lo que hace, ¿sí? Cada aplicación está aislada a nivel de red por el uso de interfaces virtuales. Eso lo pueden comprobar, por ejemplo, con algo parecido a cuando uno crea un bridge en Network Manager, en el administrador de red de su sistema operativo de turno, en el cual cuando nosotros creamos un bridge tenemos que indicarle cuál va a ser la placa de red física que se va a anidar a la placa de red virtual, que en este caso sería el bridge. Y después tenemos lo que es el aislamiento de almacenamiento, o sea, una que es muy parecido a lo que es el de memoria RAM. Y esto en realidad tiene que ver en realidad por cómo fueron pensadas cada tipo de memoria. Una es simplemente persistente cuando se corta la energía y la otra no. Pero su tipo de aislamiento funciona de una manera muy parecida, obviamente con soporte del file system, etcétera, y del kernel y todo lo demás. Pero funciona de manera muy parecida, ¿por qué? Porque una aplicación tiene confinado unos determinados sectores del disco duro a los cuales puede leer y escribir. Fuera de eso, no puede reconocer absolutamente nada. Esto es porque lo que se hace es, se crea una interfaz de almacenamiento virtual y esa interfaz de almacenamiento virtual está asignada a una determinada cantidad de bloques del disco duro. Eso vamos a ver, voy a poner unos ejemplos más adelante con esto para que se entienda y demás, y en realidad cómo funciona, y ahí todo el mundo vamos a poder decir, sigamos. Primero vamos a ver qué es la virtualización. Bueno, la virtualización lo que hace es, mediante un sistema operativo que almacena este aislamiento, o sea, que es el que se ejecuta por arriba del hardware, nosotros tenemos un hipervisor. El hipervisor, o hypervisor en inglés, me disculpa si hay alguien que sepa más de pronunciación de inglés que yo, lo que hace es ser el encargado de comunicarse con el kernel del sistema operativo, ya sea Linux, como los BCDs, por ejemplo en macOS, o comunicarse con las APIs del sistema operativo, en tal caso como los sistemas operativos Microsoft Windows NT, en el cual ese hipervisor, una vez que se comunicó con el kernel, empieza a crear esos tres tipos de almacenamiento, de aislamiento, perdón, para que se pueda ejecutar un sistema operativo completo arriba de eso, ¿sí? Esta virtualización tiene varios niveles, el que dependen exclusivamente del hypervisor. El primer nivel es simplemente creo los tres aislamientos, como pasa por ejemplo con VirtualBox, en el cual se crean los tres tipos de almacenamiento y no podés simular la topología de la CPU, no podés simular qué tipo de salida de video tenés, sino que es las que vienen soportadas por ese hypervisor y obviamente por el sistema operativo y su kernel y todas sus syscalls o APIs. Vamos a ver entonces, ya sabiendo que ahora un hypervisor lo que hace es comunicarse con el kernel y crear esos tres tipos de aislamiento, vamos a ver qué tipo de hypervisor tenemos. Primero lo que tenemos a grandes rasgos, ¿sí? Tenemos los tres más populares, que son Microsoft Hyper-V, tenemos KVM y tenemos Xen Project. Microsoft Hyper-V apareció como beta y después como versión estable en Microsoft Windows Server 2008.
KVM es propio del kernel Linux, o sea, está disponible para cualquier distribución de Linux, y significa Kernel Based Virtual Machine. Y después tenemos Xen Project. Ahora también tenemos, por ejemplo, VirtualBox, y dentro de un montón de hipervisores o hypervisors, tenemos dos grandes categorías. Tenemos los bare metal y tenemos los hosted o los tipo 2. Bien, dentro de la primera categoría, que son los bare metal, entra Xen Project. ¿Y por qué entra Xen Project dentro de esta primera categoría? ¿Qué es un bare metal? Un bare metal es un programa que se puede ejecutar directamente sobre el hardware sin la necesidad de que haya un sistema operativo que le esté dando acceso a la memoria, al CPU y a todos los dispositivos. ¿Esto qué significa? Xen Project, lo que es más fácil explicarlo en realidad con los procedimientos necesarios para instalarlo y dejarlo funcional, que estarlo explicando por arriba, con ejemplos. Cuando uno quiere usar Xen Project dentro de su sistema operativo, lo que termina pasando es que uno tiene que indicarle al gestor de arranque, Group, por ejemplo, que primero, antes de arrancar el sistema operativo, ya sea Windows, Linux, una Hackintosh, por ejemplo, lo que haga es primero cargar Xen Project y pasarle como argumento de Xen Project al kernel del sistema operativo que quiere cargar. ¿Esto qué significa? Que cuando nosotros instalamos Xen Project y lo configuramos, apenas nosotros iniciamos nuestra distribución Linux o nuestro sistema operativo de turno, en realidad lo que estamos haciendo es utilizar un sistema operativo virtualizado. Lo que comúnmente en realidad por temas de customización y demás se suele utilizar un sistema Linux arriba. Pero lo que hace Xen Project es, él mismo provee acceso de forma distribuida a lo que es el procesador y la memoria RAM. Y nosotros a través de las herramientas y el soporte que tiene que tener el kernel del sistema operativo que ejecutamos, o sea, acuérdense que el kernel es lo que interactúa directamente con el hardware, dándole soporte a los programas para acceder al file system, para poder acceder al CPU, a la memoria RAM, etc. El kernel tiene que tener soporte para ser ejecutado sobre Xen Project, porque si no tiene soporte, se va a ejecutar, sí, pero no va a tener las características y el soporte necesario para, ¿cómo se dice? Para poder interactuar con Xen Project, poder interactuar con este hypervisor. Entonces, lo que estamos realizando cuando ejecutamos una distribución Linux es utilizar un sistema virtualizado arriba de Xen Project y a través de las herramientas instaladas en el sistema, lo que estamos haciendo es interactuar con el hypervisor y decirle, escúchame, ahora levantame, yo sé que estoy en una máquina virtual, pero ahora levantame otra máquina virtual en el cual le vas a dar acceso a tal cantidad de los núcleos del procesador, a tal cantidad de memoria RAM y a tal dominio. Ahora, ¿qué es un dominio? Un dominio es como el dominio de las networks, ¿sí? Por buscar un paralelismo más o menos cercano, en el cual hay un montón de conjuntos de objetos adentro. Esos objetos, ¿sí? Pueden ser el almacenamiento persistente, pueden ser dispositivos PCI Express, pueden ser placas de audio, puede ser una interfaz de red específica, ya sea virtual o física, etc. Bueno, eso es un dominio. Entonces, cuando nosotros estamos ejecutando por arriba de Xen, nuestro sistema operativo con el que vamos a interactuar, en realidad el dominio se llama dominio cero. Dominio cero es el que utiliza Xen Project y a grandes rasgos te da acceso total al hardware y después vas creando vos dominios arriba. Ahora, estos bare metal, ¿sí? Este bare metal, perdón, no es el único, pero sí es el más popular de estos. Tiene la característica de que son mucho más rápidos a nivel de performance y lo que tienen de bueno es que por más que te vulneren tu sistema de dominio cero, si no es un poco más complicado porque tienen que vulnerar en cierta medida también Xen Project para empezar a tomar un poco más de control, etc.
pero tienen la característica que son mucho más difíciles de configurar. ¿Sí? Eso pueden buscarlo en cómo instalar y configurar XenProject en su distribución Linux, debido a que cambian los nombres de los paquetes, cambian algunos procedimientos dependiendo de la distribución, por cuestiones administrativas de cada distro. Este hypervisor es utilizado por la distribución Linux llamada QS, o sea, QBES con Q y con K, QS OS, el cual es una distribución creada por un grupo, creo que de gente de Polonia, y presentado durante, si mal no me equivoco, una DEF CON o Black Hat en el 2014 o 2015. Y también es utilizado por AWS para todo lo que es la virtualización de su nube. Ahora después, por ejemplo, tenemos KVM. Como les comenté, KVM es del tipo 2, al igual que Microsoft Hyper-V y al igual que VirtualBox. Y que es exclusivo de Linux, KVM. ¿Por qué es del tipo 2? Porque para ejecutarse necesita de un sistema operativo funcional que esté ejecutándose por arriba del hardware. Por eso se llaman de tipo 2 hosteados. Esto es así porque lo que hace es proveerle al kernel o a las APIs que interactúan con el microkernel en el caso de Windows, la capacidad necesaria para funcionar como hypervisor, o sea, de crear él mismo el aislamiento y todo lo demás. Entonces, KVM también, por ejemplo, nos permite también ejecutar cualquier tipo de sistema operativo arriba, siempre y cuando tenga. Acá hay un tema y es que tiene que tener la misma arquitectura que el sistema que está haciendo de anfitrión. Esto es por las propias características del kernel. No vas a poder ejecutar un sistema ARM sobre KVM en un sistema GNU Linux que se está ejecutando sobre x86. Al igual que no podés ejecutar un sistema x86-64, o sea, 64 bits sobre un sistema operativo que se está ejecutando en 32 bits. Y después también tenemos, por ejemplo, Microsoft Hyper-V. Como les comenté, Microsoft Hyper-V es exclusivo de Microsoft porque interactúa con las APIs de Windows y permite ejecutar sistemas Linux y sistemas Windows. De hecho, cuando ustedes están instalando Docker en Windows, en realidad lo que están haciendo es que el instalador crea una máquina virtual, crea un aislamiento por Microsoft Hyper-V y a través de las APIs de Microsoft Hyper-V después puedes interactuar mediante PowerShell. Para ver lo que estás haciendo es interactuar con una máquina virtual de Linux creada en Hyper-V. De hecho, si abrís la interfaz de administración de Hyper-V, vas a ver que tenés una interfaz de red virtual anidada a tu interfaz física, que comúnmente suele ser la de Wi-Fi. Depende en realidad qué dispositivo hayas estado utilizando cuando hiciste la instalación. Vas a tener un disco duro de tantos megas o gigas, dependiendo de la configuración, etcétera, etcétera, etcétera. Y después lo que hace es el binario de Docker en formato PE, o sea, en formato de exe de Windows, interactúa con las APIs de Microsoft Hyper-V para interactuar con esa máquina virtual. O sea, con ese aislamiento. ¿Sí? Después tenemos, ¿qué son los contenedores? ¿Sí? Como les comenté, la virtualización lo que hace es crear esos tres tipos de aislamiento para poder ejecutar programas arriba de eso. Acuérdense que un sistema operativo es un conjunto de cientos, en algunos casos miles de programas. Un contenedor tiene una característica. Podríamos decir que es como el primo flaquito y más lánguido que de la virtualización. ¿Por qué? Porque un contenedor, ¿sí? Lo que hace es, sobre el mismo sistema operativo que se está ejecutando, lo que hace es abstraer capas de complejidad. Ahora ya no estamos utilizando un hypervisor de forma respectiva. Ahora estamos utilizando el mismo kernel y el mismo sysinit del sistema operativo para hacer arrancar los demás contenedores. Me explico de nuevo para que se entienda un poco mejor. Nosotros tenemos varios contenedores, ¿sí? Que tienen que ser el mismo sistema operativo que el que estamos usando. Por ejemplo, yo tengo un container, yo estoy usando un Arch Linux, ¿sí? El simbolito que aparece ahí, que anidado al hardware, es de Arch Linux, una distribución Linux Rolling Release. Y yo después quiero ejecutar en un container un Fedora.
¿Es necesario en términos de performance, en términos de uso de recursos, que yo vuelva a ejecutar el kernel Linux y vuelva a ejecutar systemd? O sea, tengo que ejecutar otras instancias de eso, como ocurre en la virtualización. No es necesario si queremos que se realice un sandbox completo, no es necesario. ¿Por qué? Porque nosotros podemos utilizar esa instancia que ya está corriendo de nuestro kernel y de nuestro sysinit. ¿Sí? Acuérdense que el sysinit es lo que arranca después del kernel y empieza a arrancar todos los programas para que el sistema operativo quede usable. ¿Sí? Cuando ustedes prenden la máquina y les empieza a aparecer ok, reach graphic target, etc. Ese systemd arrancando todos los procesos en un orden determinado para que la máquina pueda arrancar. Existen también OpenRC para Gentoo, existe también sysvinit, en el caso de Devuan, etc. Entonces, lo que nosotros hacemos es utilizar ya el kernel corriendo y el sysinit de nuestra máquina que ya se está ejecutando para de esa manera utilizar esos mismos programas para que un aislamiento los pueda utilizar e intercambiar información también. Entonces, de esa manera nos estamos ahorrando capas de complejidad. ¿Sí? Por eso es que un contenedor tiene que ser el mismo sistema operativo que el que estamos ejecutando, porque se comparte el kernel y el sysinit entre cada uno. De esa manera yo me evito tener que volver a ejecutar el kernel y todo lo demás. Ahora, que sea el mismo sistema operativo, ¿sí? A nivel de kernel y sysinit, no quiere decir que en el caso de GNU Linux, y acá vamos a hablar, aparte de acá en adelante vamos a hablar de GNU Linux por un tema de que son los que más se utilizan cuando estamos hablando de clústeres con contenedores y demás. Comúnmente se suele utilizar Linux. En estos casos en servidores, grandes bases, grandes centros de datos, etc. Pero no quiere decir que obviamente esto sea únicamente soportado por Linux. Debido a esto que les estoy contando, mientras sea el mismo kernel, el mismo sysinit, yo puedo poner un contenedor cualquier cosa, o sea, el mismo sistema operativo, de una forma mucho más liviana. Ahora, que sea el mismo sistema operativo no quiere decir que en el caso de GNU Linux tenga que ser la misma distribución. Acuérdense que las variantes entre distribuciones son el sistema de archivo el sistema de paquetes que se utiliza, perdón, el gestor de paquetes, los repositorios y obviamente el nombre de la distro y en algunos casos muy específicos el sysinit, como por ejemplo entre Arch y Gentoo, que utiliza systemd y OpenRC respectivamente. Pero por ejemplo Arch y Ubuntu solamente tienen esas diferencias que yo acabo de comentar recién. Y algunas más a nivel técnico, para grandes rasgos son esas. Entonces, eso nos permite, por ejemplo, estar ejecutando un Arch en el sistema base y poder ejecutar un container de Fedora, ejecutar un container de Ubuntu, ejecutar un container de Alpine Linux que pesa solamente 5 megas. Eso lo vamos a ver más adelante también. Entonces, acá viene también la descripción de la charla. ¿Sí? Como ustedes pueden leer acá abajo, dice, containers no son Docker, pero Docker sí es un container. ¿Por qué? Porque la mayoría de la gente, por asociación de nombre, como cuando nosotros escuchamos la palabra Coca, y lo que nos primero se viene a la cabeza es la Coca-Cola, a la gente le pasa que escucha la palabra Docker y ya piensa automáticamente en containers. Y cuando escuchan la palabra containers, ya piensa automáticamente en Docker. O en lo que primero piensan, por lo menos, lo que primero se le viene a la cabeza es Docker. Y Docker los containers no son Docker, pero Docker sí es un gestor de containers, ¿sí? Entonces, nosotros tenemos un montón de gestores de containers, porque como les dije, mientras se puedan crear esos tres tipos de aislamiento y mientras quitemos capas de abstracción, ¿sí? Usando las mismas instancias del kernel y del sysinit del sistema operativo que nosotros estamos ejecutando para ejecutar otro sistema operativo, ¿sí? Aplicaciones que se ejecutan sobre ese sistema operativo pero de forma totalmente aislada, nosotros podemos utilizar cualquier tipo de gestor que siempre que haga eso ya es un gestor de containers, ¿sí? Por ejemplo,
A día de creación de esta charla, de este video, Microsoft está probando en el canal Insider de Windows, de las betas de Windows, de las características, un sandbox que lo que hace es, vos cuando desconfías de una aplicación, podés ejecutar esa aplicación en un sandbox y te crea un container de Windows en el cual se vuelve a ejecutar Explorer.exe y demás, pero se quitan capas de abstracción en el cual se sigue utilizando el mismo kernel del sistema operativo que del Windows que estás ejecutando y demás, para crear en un contenedor, o sea, con los tres tipos de aislamiento, esa aplicación de forma ejecutada. ¿Sí? Entonces, como gestores tenemos systemd-nspawn, tenemos Podman, tenemos Docker, tenemos Linux Containers o por su abreviatura LXC, y después tenemos Runc. Vamos a hablar ya más específicamente de esto. Esto acá, este diagrama, esta imagen que está acá, es lo que yo les explicaba. Se utiliza el mismo kernel y el mismo sysinit, ¿sí? Y por lo menos los primeros 4 utilizan de esa misma manera la creación de containers. Ahora, vamos a ver algo muy importante, que es la arquitectura de Docker, para que entiendan por qué es un gestor. Arriba de todo, ¿sí? Arriba de todo tenemos como primera parte el Docker UI. Y acá vamos a hablar de Docker y de Podman porque son los más conocidos y son los que han alivianado muchísimo lo que es el tema de la creación y administración de containers. Porque antes en GNU Linux lo que tenías que hacer era utilizar Linux Containers, o sea, LXC, y vos mismo creabas la interfaz virtual, vos mismo creabas los aislamientos, tenías que especificar todo. Entonces tenía su cosita que la mayoría de la gente escapaba a eso. Y por eso, pues, y por ese tema de la administración y demás, muchas cosas no se utilizaban. Entonces, cuando tenemos el Docker UI, que es simplemente los comandos que metemos, Docker UI pasa todo eso a Docker Engine, que lo configura de una manera muy específica y demás, con un formato de tipo YAM, que es una modificación de una variante de JSON. Eso se pasa a Containerd, y Containerd lo que hace es, con esas órdenes, se las pasa a Runc para que Runc interactúe con el kernel y cree esos 3 tipos de aislamiento. Sí, es como tipo una capa arriba de otra capa, arriba de otra capa, arriba de otra capa, arriba de otra capa. Está muy bien segmentado. De hecho, cuando ustedes hacen DNF, apt, pacman, emerge, install docker, van a ver que están como dependencias containerd, runc y un montón más. ¿Sí? Entonces, ahora vamos a ver cuáles son sus componentes y sus comandos. ¿Sí? Vamos a hacerlo esto por arriba. Voy a agrandar un segundo lo que es la tipografía, o sea, el tamaño de la letra de la terminal para que se pueda ver. Acá tenemos una cosa, ¿sí? Cuando nosotros queremos, primero para crear un container tenemos que bajar lo que se llama una imagen. ¿Qué es la imagen? Es simplemente el contenedor comprimido, ¿sí? Sin ejecutarse. Entonces podemos definir que un contenedor en términos de Docker es una instancia de esa imagen. Nosotros para ver las imágenes hacemos Docker Images, ¿sí? Y podemos ver, acá no hay ninguna, está totalmente vacío. Entonces, ¿qué pasa si nosotros queremos, acá sobre este sistema Arch Linux que se está ejecutando, como ustedes acá pueden ver, es un Arch Linux, ¿cómo hacemos para buscar una imagen? Yo quiero buscar la imagen de, por ejemplo, de Fedora. Bueno, hacemos docker search y buscamos Fedora. Ahí va a empezar a buscar dentro del repositorio oficial de Docker, que es docker.io. De hecho, ustedes pueden ver ahí todos los que hay. Y acá vamos a tener los resultados. Acá podemos ver que tenemos la imagen de Fedora, ¿sí? Official Docker Wheels for Fedora, o Fedora, perdón. Y vemos que acá está acá en la columna de Official, está marcado como OK. Una recomendación personal, siempre utilicen imágenes oficiales, no utilicen imágenes de, por ejemplo, de usuarios particulares, porque uno nunca sabe qué puede venir por detrás de eso, ¿sí?
Les doy también un consejo, siempre fíjense en el nombre, porque cuando no es una imagen oficial, lo que termina pasando es que aparece primero el nombre del usuario y después el nombre de la imagen, ¿sí? De tal manera que también pueden buscar por nombre de usuario. Cuando aparece solamente el nombre de la imagen, quiere decir que es la imagen oficial. Entonces, nosotros ahora para descargar la imagen hacemos docker pull, como si fuera un comando de git, y ponemos el nombre de la imagen. Ahí va a empezar a descargar todas las diversas capas de esa imagen. La imagen es simplemente todos los archivos que tiene que tener el container para poder ejecutarse, ¿sí? Y como es un archivo .tar.gz, está comprimido en eso. Entonces, listo, empieza a bajarlo ahí, lo extrae, listo, ya está. Ustedes pueden ver acá que tenemos el 2 puntos latest. ¿Esto qué significa? Que va a ser siempre la última versión de la imagen, ¿sí? Nosotros, esto es lo que se llama tag. Lo que va después de los 2 puntos es el tag. Nosotros acá podemos bajar versiones específicas de MySQL, Postgres, etc. Simplemente tenemos que hacer docker pull, Postgres, 2 puntos y la versión que nosotros queremos. Para eso hay que ir a hub.docker.com o .io y buscamos las versiones ahí en el buscador que queremos de la imagen y después lo ponemos en docker pull y ya está. Si nosotros no especificamos nada, como pueden ver, siempre bajar la versión latest. Entonces, hacemos docker images de vuelta. Acá vamos a ver que está todo completo. Entonces, vamos a arrancar un container de una forma muy simple, ¿sí? Pero para que puedan ver en realidad cómo se crea un container, se interactúa y demás. En realidad por temas de tiempo, porque no podemos entrar en profundidad demasiado en todo. Entonces, creamos un container con docker run, -t, de terminal, o sea, para que se cree un TTI, ¿sí? O sea, una terminal, -i de interactive, para que todo nuestro estándar input, o sea, nuestro teclado, o sea, nuestro método de entrada de información se redirija hacia el container, ¿sí? Es como cuando redirigís la entrada de información y de pasaje con el pipeline y con el mayor, cuando estás usando la terminal de Linux o programando scripts en Bash. Después hay que meter la imagen, y después metemos cuál va a ser el Process ID 1. Acuérdense, los que quizás también no tienen un poco quizás tanto de conocimientos en sistemas operativos, que el Process ID 1 es el proceso padre, porque ese es después el proceso que va ejecutando todos los demás procesos hijos. Eso lo pueden ver en HTOP, por ejemplo, cuando ven que lo ponen en formato tree y con F5 y ven que uno se desglosa del otro. Bueno, es que el que está desglosado es el proceso hijo, porque el proceso padre lo ejecutó. Entonces, ¿qué pasa? Si muere el proceso padre, muere también el proceso hijo, o queda en estado zombie, o queda suelto. Systemd corrige eso, ya que al ser el Process ID 1, lo que termina haciendo es que cuando un proceso padre muere o se cierra, queda abierto su proceso hijo, él lo toma como proceso hijo para que no quede ahí suelto en el sistema y quede como una especie de limbo. Entonces tengan en cuenta que si el Process ID 1 muere, todo el contenedor se va al traste, se va al tacho, ¿sí? Entonces, nosotros acá vamos a poner como Process ID 1 bash. Se va a crear el container y ustedes pueden ver acá que estamos como usuario root, ¿sí? Y que el hostname es el ID del container. Ahora, ¿qué pasa? Docker tiene una característica, de hecho yo hago DNF update y va a empezar a usar los repositorios de Fedora y demás. Esto es como si crea un container de forma muy básica con Process ID 1 bash. Puede ser supervisor D para que esté todo el tiempo chequeando si los procesos están abiertos y si no está, los vuelve a iniciar con una determinada configuración y parámetros, etc. Pero tengan en cuenta una cosa. Yo acá estoy hablando específicamente de Docker, pero Podman, ¿qué es? Bueno, Podman es una reimplementación de Docker por parte de Red Hat que tiene exactamente los mismos comandos que Docker. De hecho, si yo pongo Podman images, Podman ram -ti fedora /bin /bash, me funciona todo exactamente lo mismo. ¿Por qué? Porque Docker se ejecuta como un daemon, ¿sí? Se ejecuta como un servicio. Entonces nosotros para que se inicie con nuestra computadora tenemos que hacer systemctl enable -now docker. Ahora, ¿qué pasa? Como todo servicio que no está restringido, indicado por systemd, se ejecuta como root. Entonces, ustedes pueden buscar en CVE Details, pueden poner Docker y van a ver la cantidad de errores de seguridad que hay de Docker en los cuales los más críticos permiten salirse de ese confinamiento y tomar
control del daemon de Docker como root. Esto es porque Docker se ejecuta como root y administra del todo los containers como procesos hijos. Entonces, si muere el daemon de Docker mueren todos los containers. Podman es una reimplementación por parte de Red Hat, como dije antes, en el cual se basa en no ejecutarse como root, sino ejecutarse como un usuario que no sea root, en el cual nosotros tenemos que configurar /etc sub uid y /etc sub guid para configurar cuántos IDs tiene ese coso. Es mucho más las capas de configuración que tenemos que hacer, pero es mucho más seguro, porque si nos vulneran el container y no lo ejecutamos como root, no se va a terminar escalando privilegios como root, ¿sí? Esto es básicamente lo básico. Ahora, nosotros tenemos systemd-nspawn. ¿Qué es systemd-nspawn? Es una implementación de los contenedores en el cual nosotros podemos ver, o sea, podemos tener una ISO de un sistema operativo totalmente descomprimido y podemos iniciarlo de esa manera, ¿sí? ¿Esto qué significa que podemos iniciarlo? O sea, podemos bootear una partición de un sistema operativo e interactuar con él con modo terminal y demás como si lo estuviéramos utilizando de forma totalmente local, como si lo hubiéramos arrancado. Supónganse que ustedes están troubleshooteando algo y se rompió un sistema operativo que lo ponen en otra máquina, ya sea en AWS o en otro lado, y, ¿cómo se dice? Y quieren iniciarlo en un container porque no saben cuál es el error que hay, ¿sí? Entonces, lo que ustedes hacen es, montan el disco duro, lo montan en /mnt, por ejemplo, y lo que hacen es, ejecutan systemd-nspawn -b, systemd-nspawn. Lo que hacen es, ejecutan systemd-nspawn, perdón, no sabía si estaba bien escrito, -b para el boot, -d para el directorio, ustedes les ponen el directorio y después le ponen cuál quieren que ustedes sean la terminal, o sea, el sh, o sea, la shell, que quieren que ustedes se ejecute, /bin/bash, por ejemplo. Entonces, ustedes montan el dispositivo, ¿sí? Donde el root del disco lo montan en este directorio o en el que ustedes quieran y después se ejecutan /bin/bash. Entonces, lo que va a terminar pasando es que systemd, utilizando la instancia del kernel y la instancia suya propia, va a terminar creando un container, ¿sí? con la información del sistema operativo que nosotros montamos y lo va a bootear y te va a permitir incluso loguearte por shell y todo, interactuar de la misma manera que vos quieras. Ejecutar, por ejemplo, Nginx, etc. Obviamente esto sirve para procesos de troubleshooteo, ¿sí? ¿Por qué? Porque esto está guiado principalmente para procesos de troubleshooteo, porque esto es como un change root en esteroides, ¿sí? En el cual le permite acceso total al hardware, porque, o sea, ese aislamiento de RAM y de disco no lo hace del todo, es selectivo, como todos los containers, en el cual yo puedo, dentro de esos tres aislamientos de red, disco y memoria RAM, yo puedo elegir en realidad qué quiero de cada uno. O sea, puedo elegir un sistema operativo que no esté aislado de memoria RAM, pero sí esté aislado de disco y de red, o viceversa, o cualquiera de las tres. Entonces, systemd-nspawn no va a hacer un aislamiento de disco. ¿Por qué? Porque todo lo que va a ser el /t del sistema operativo que nosotros estamos ejecutando Linux lo va a montar, o sea, le va a hacer un bind, o sea, un espejo dentro de el container. Entonces, cuando nosotros estemos adentro de este container, vamos a poder seguir viendo el disco, las particiones, si nosotros conectamos un pendrive lo vamos a ver igual, etcétera, etcétera, ¿sí? Bueno, después tenemos que es Kubernetes y sus partes, ¿sí? Ya para ir terminando, porque como les comenté al principio, esto es un panorama general, pero para que entiendan qué son los containers y cuáles son sus características, ¿sí? Primero lo que todo es no desesperarse. Yo sé que esto es mucha información y demás, pero no hay que desesperarse. No lloren, no se pongan como Frodo cuando tiene que tirar el anillo al fuego, no se empiecen a desesperar, quédense tranquilos. Yo les comenté que Docker es un gestor de containers, ¿sí? Es un gestor de estos aislamientos, de estos sandbox selectivos.
Bueno, ¿qué hace Kubernetes? Administra estos containers, pero en red. Simplemente eso. Administra estos containers en forma de red. Entonces, yo acá tengo, por ejemplo, varios nodos, ¿sí? Kubernetes se divide en un master y en workers. El master es el nodo, ¿sí? Vale la redundancia, que se encarga de decirle a cada nodo worker, cada nodo trabajador, escúchame, vos ejecutame este container con estas características, que tenga habilitado este puerto, que se haga un port forwarding del puerto 8080 del sistema operativo que se está ejecutando hacia el 80 del container, porque eso forma parte del aislamiento de red, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ¿cuáles son las características de Kubernetes que hacen que para 2027 se calcula que el 75% de las empresas y de los bancos van a estar en Kubernetes? Es que yo puedo ejecutar lo que se llama pod, que un pod son varios conjuntos de containers, ¿sí? Un pod son varios containers que necesitan estar ejecutándose en el mismo sistema operativo para funcionar bien entre ellos. Entonces, yo puedo tener varios pods de MySQL, de Tomcat, de MongoDB, como pueden ver ahí. Entonces, ¿qué pasa? Lo que hace el máster es el que debe, porque no es el que, sino el que debe, como una buena práctica, interactuar con el usuario, exponiendo estos pods, o sea, estos containers, ¿sí? Entonces, cuando se supone que el nodo 1, alguien actualizó cuando no debería haber actualizado, un viernes a las 5 de la tarde, que todos sabemos que nunca hay que hacerlo, y se cayó el nodo, no arranca más, porque se rompió algo, no arranca Kubernetes. Bueno, entonces, ¿qué termina pasando? Que listo, también se cayó de ese lado. Ok, los pods se vuelven a ejecutar en otro de los nodos y el Kubernetes Master, o sea, el nodo maestro, redirige hacia el usuario en tiempo real y en caliente hacia el nodo que esté ejecutando eso. Entonces, el usuario nunca se va a dar cuenta que se cayó esos nodos. Al usuario nunca le va a interesar si hay 75 nodos o si hay uno solo, porque a él lo que le importa es que el servicio funcione. Bueno, esto es lo que hace Kubernetes, ¿sí? O sea, mientras todos los pods estén escribiendo y sacando y leyendo la información desde el mismo lado, con lo cual puede ser un Network File System o si son todas máquinas virtuales, una carpeta del sistema host, el usuario nunca se va a dar cuenta porque la información va a ser siempre la misma, solamente va a variar a cuál de los programas que está escuchando y escribiendo en el mismo lado la información o consultándola le va a interactuar, pero el usuario nunca se va a dar cuenta porque siempre interactúa con el máster, es el máster el que redirige. Entonces, nosotros tenemos, por ejemplo, kubeadm y por temas de cuestiones de tiempo vamos a hacerlo un poco más por arriba. kubeadm es el encargado, ¿sí?, de crear un clúster de Kubernetes de manera oficial. ¿Esto qué significa? Que nosotros, ejecutando kubeadm, ¿sí?, nosotros acá, por ejemplo, en la documentación oficial de Kubernetes, tenemos cómo crear un clúster con kubeadm, ¿sí? Entonces, nosotros podemos ver acá que nosotros con kubeadm-init y después utilizando un gestor de red que se encargue de configurar toda la comunicación entre el master y el worker, o sea, por ejemplo, Calico, ¿sí?, que es el más recomendado, nosotros podemos utilizar un clúster de Kubernetes simplemente con esto. Ahora, muchos nunca habrán escuchado de kubeadm, o sea, de Kubernetes Administrator. Dato curioso, K8S es la abreviatura de Kubernetes porque entre la K y la S hay 8 letras, ¿sí? Entonces, cuando escuchen K8S, sepan que están hablando de Kubernetes, pero de una forma abreviada. Entonces, Calico es el que se va a encargar de que la comunicación entre el master y los workers funcione y que pueda el master decirle a cada worker qué container tiene que levantar, con cuáles configuraciones, o sea, qué aislamiento tiene que hacer, básicamente. Y a partir de ese momento ya tenemos un clúster funcionando, ¿sí? Por cuestiones de tiempo y porque la creación de un clúster de Kubernetes suele tomar aproximadamente unos 20 minutos, 25 minutos hasta que quede operativo, esto lo vamos a mostrar así por arriba, ¿sí? Por una cuestión de tiempo y porque también de información hacia ustedes, los oyentes, que como dije antes, muchas gracias por estar acá. Y después tenemos, entonces ya sabiendo que
que kubeadm es simplemente un administrador del clúster, ¿sí? O sea, una forma de crear el clúster, o sea, un programita con el que queremos hacer el clúster. Después tenemos el tema de ir hacia Kubernetes y más allá. ¿Por qué? Porque tenemos Red Hat OpenShift, tenemos Rancher, tenemos OKD y tenemos también K9S, por nombrar unos pocos. Estos son simplemente administradores de este clúster de Kubernetes, ¿sí? En el cual OpenShift, OKD, Rancher, Kubernetes Web Server, etcétera, y un montón, son simplemente implementaciones del clúster original y puro de Kubernetes, que es Kubernetes the hard way, que no les recomiendo que lo implementen porque háganlo por hobby, pero no lo hagan en un ambiente operativo ni de desarrollo. Pero que cada uno aplica sus pequeñas modificaciones para funcionar como debe. De hecho, cada parte de Kubernetes, cada parte de OpenShift, Rancher, OKD, K9S, están ejecutándose también en containers, ¿sí? Por lo tanto, es todo muy simple. Para quienes no lo sepan, OKD es a OpenShift lo que es Fedora a Red Hat, o sea, es la versión comunitaria, ¿sí? Y bueno, espero de corazón que esta charla les haya gustado, que les haya servido para entender qué es un container y por qué y cómo interactúan los containers hoy en día con nosotros, ya que estamos interactuando muchas veces en realidad con un clúster de Kubernetes y por ende estamos interactuando con un container, por lo general de Podman o de Docker, y por ende estamos interactuando con una aplicación que está aislada de forma selectiva en alguna de esas tres características todo el tiempo. Y bueno, esto va a ser, no es el futuro, sino que es el presente, y espero que en toda esta charla de teoría hayan podido comprender cómo es este mundillo. Perdón. Ahí abajo tienen la página de Base 4 Security. Nosotros somos una empresa de consultoría de seguridad de la información, en donde realizamos tareas de soporte para todo lo que es seguridad informática. También realizamos auditoría de la nube, auditorías de sistemas operativos, realizamos pruebas de penetración y demás. ¿Quieren saber más información sobre eso? Pueden visitar la página y ponerse en contacto con nosotros. Mi nombre es Joaquín Manuel Crespo y muchísimas gracias de nuevo por estar acá y les deseo un buen fin de semana.